Quisiera pedirles el favor de que nos pongamos todos de pie. Vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, damos gloria a tu nombre porque un día más nos concedes la vida. Pero un día como hoy, nuestra alma puede hallar deleite en ti, sabiendo que es el santo día de reposo en el cual nos reunimos. Tú mismo nos has convocado para estas cosas que hoy venimos a realizar. Padre, esperamos rendirte gloria con todo lo que hagamos, que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Te exaltamos por lo que tú eres, en todos tus atributos, siempre perfecto y justo, y por lo que haces, igualmente, Señor, todo justo, de acuerdo a tu voluntad. Queremos encomendar este tiempo en tus manos, sabiendo que solamente dependemos de tu misma gracia, Señor, para hacer lo que debemos hacer, pero también para que nos concedas un corazón humilde, aquietado, tranquilo y dispuesto para escuchar atentamente tu palabra, para recibirla, para meditarla, para pensar seriamente en ella, aplicarla a nuestro propio corazón. Padre, estas cosas son necesarias, por eso te rogamos a ti que nos concedas tanto el querer como el hacer en todas estas cosas. Esto lo rogamos solamente por los méritos de tu Hijo amado, nuestro amante Salvador Jesucristo. Amén. Por favor, tomen nuevamente su lugar. Y quisiera empezar en esta mañana, hermanos y amigos, diciendo que nos encontramos en un tiempo donde el deseo por saber los temas bíblicos como la familia, los roles de los esposos, de padres a hijos, la crianza y muchos otros temas más parece que hoy día ya no son tan llamativos dentro del mismo pueblo cristiano. Sin embargo, hermanos, estos temas están ahí en la Biblia y están para nuestro bien. Muchos de los que hoy estamos en este lugar, en cierta manera desconocemos de estos mismos temas, y tal vez es por eso, hermanos, que en muchas ocasiones ni siquiera entonces nosotros mismos podemos saber bien acerca de ello. En la práctica se ve nuestra deficiencia. Se ve entonces que no conocemos temas como los que ya les mencioné. Ahora, lo que realmente preocupa, hermanos, es que si no hay un interés por el pueblo de Dios acerca de estos temas entre los cristianos, lo realmente preocupante es que entonces nos estamos alejando del Señor y de su palabra. Esto es lo verdaderamente o lo que más puede preocuparnos, hermanos, en este sentido, de que si nosotros como cristianos no estamos interesados por estos temas, lo más posible entonces es que nosotros nos estemos apartando del Señor y de su palabra. Y si eso es así, hermanos, entonces no estamos realizando bien la tarea que el Señor nos ha encomendado, la tarea que el Señor ha puesto en nuestras manos. Es por eso entonces que me propongo entonces juntamente con ustedes en que estos días podamos estar juntos estudiando u observando a la luz de la palabra lo que debemos hacer o lo que debemos saber, acerca de criar los hijos. Eso es lo que vamos a ver entonces hoy y próximamente, hermanos. Lo que debemos saber acerca de criar los hijos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que debemos saber, ¿cierto?
o a manera de pregunta, ¿qué debemos saber acerca de criar los hijos? Entonces, en primer lugar, déjenme decirles que debemos saber que esto es una encomienda. Debemos saber que esto es una encomienda, hermanos. Es decir, esto es algo que Dios nos encarga, Él mismo lo manda. Criar hijos, hermanos, o la crianza de hijos, es un mandamiento que el Señor ha puesto sobre los padres. La crianza no es si yo quiero realizarla. La crianza es un mandamiento, es una encomienda. Notemos lo que dice allí Éxodo capítulo 2, versículo 9. Éxodo capítulo 2, versículo 9. Y vamos a enfocarnos en la parte B de este versículo, hermanos, donde dice la palabra de esta manera: lleva a este hijo y críamelo, yo te lo pagaré. Es corto este verso, hermanos, pero aquí vamos a estar centrados para desarrollar nuestra enseñanza. Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Cabe mencionar entonces, hermanos, que Moisés nació durante un tiempo en el que los bebés nacidos varones de Israel fueron condenados a la muerte por orden del mismo rey, del mismo faraón. Moisés nació en un tiempo donde los hijos varones nacieron prácticamente condenados a morir por un decreto, por un edicto del rey. Eso lo podemos notar en Éxodo capítulo 1, versículos 1 al 22. Allí usted va a notar el contexto de lo que le estoy diciendo. Pero también entonces quiero, a manera de más información y contextualizar esto, quiero decir que la madre de Moisés lo escondió en casa durante 3 meses, hermanos, debido al decreto, a lo que el rey ordenó de matar a todos los hijos varones. Esta madre escondió a su bebé por un periodo de 3 meses. Luego lo colocó en un canasto entre los juncos del río para salvar su vida. Allí, río abajo, hermanos, la hija de Faraón encontró al bebé que iba entre el canasto. Gracias a la hermana de Moisés, quien seguía muy de cerca el canasto ser llevado por la corriente del río, ella vio en el momento en que encontraron a su hermano y fue rápidamente y le propuso a la princesa que si quería ella le podía buscar una nodriza para que le criara ese hijo. Esto pareció bien a aquella mujer y estuvieron en común acuerdo. Esta fue la propuesta que esta niña, la hermana de Moisés, le hizo a la princesa. Y eso es lo que quiero resaltar en este momento, hermanos. Esta niña propuso a la princesa buscar una nodriza para que criara. Y basándonos en lo que dice allí el verso, hermanos, cuando la princesa le dijo a aquella mujer: lleva a este niño y críamelo. Quiero resaltar allí que críamelo es aliméntalo de tus propios pechos. Aliméntalo de tus propios pechos. En otras palabras, la hija de Faraón estaba diciendo a aquella mujer: te entrego a este niño para que tú lo amamantes, para que tú lo nutras, para que tú lo alimentes de acuerdo a la necesidad que él tiene acá. Noten, estamos hablando de un bebé de 3 meses.
Y es en ese sentido entonces que la madre pudo criar a su propio hijo hasta el tiempo del destete. En este tiempo, hermanos, el tiempo del destete aproximadamente era hasta los 3 años. Hasta los 3 años pudo aquella mujer entonces criar a aquel pequeño. Y es en este corto tiempo que la madre pudo ocuparse de toda la necesidad física del pequeño. Pero también podemos decir, hermanos, con toda claridad, que esta mujer no meramente crió al niño de manera física, sino que también lo crió en el resto de sus facultades como una persona hasta los 3 años. Es decir, que moralmente ella lo educó, lo enseñó, lo amonestó y muy posiblemente hasta lo disciplinó. ¿No es acaso normal estas cosas durante el crecimiento de un niño hasta los 3 años y más? Pero ella lo tuvo hasta los 3 años. Pero es muy normal que a un niño toque enseñarlo, guiarlo, amonestarlo y en muchas ocasiones hasta corregirlo y disciplinarlo, hermanos. Notan entonces que aquella mujer no se ocupó meramente de la necesidad física de aquel bebé, también se tuvo que haber ocupado de estas otras cosas. Podemos entonces pensar en que fue allí donde Moisés aprendió sus primeras palabras, donde Moisés aprendió sus primeras conductas e instrucciones espirituales. Y aunque el texto, hermanos, no lo dice, nosotros podemos inferirlo, porque aquella mujer tuvo que llevarse al niño para criarlo. Es algo absurdo pensar en que la mujer meramente cuando escuchaba tal vez al niño, corría entonces y lo amamantaba y lo dejaba ahí. No, ella se ocupó de la crianza completa de este niño hasta los 3 años. Y esta mujer entendió bien lo que la princesa le había mandado, hermanos. Noten que ella no le sugirió, ella le dijo fue, lleva a este niño y críamelo. Le estaba mandando, lleva a este niño y críamelo. El niño ya no le pertenecía a ella. Ahora esto era un encargo y por un poco de tiempo debía entonces ella tenerlo bajo su cuidado. Este niño ya no le pertenecía a ella, hermanos. Ahora se le ha encargado que lo tome y que lo críe. Ahora, hermanos y amigos, ¿qué haría usted si hoy día alguien le dice, tome y críeme este niño? Pues debemos entender que esto mismo es lo que Dios nos dice a cada uno de los que por Él mismo, por Dios mismo, se nos ha concedido el privilegio de criar hijos, hermanos. Dios dice a aquellos que tenemos el privilegio de tener los hijos, tome a este niño y críemelo. Es un mandato del Señor. Tome a este niño y críemelo. Dios nos lo manda, hermanos. Y aunque los padres somos, sí, los progenitores de nuestros hijos, debemos reconocer que nosotros no somos los que le damos vida a ellos. Dios es el dueño de la vida. Él es el que les da la vida. Nosotros somos los progenitores, pero Dios es quien le da la vida al ser humano. Por tanto, hermanos, los hijos son propiedad de Dios y no de nosotros. Esto que estoy diciendo también lo pudieron reconocer los hombres piadosos en el pasado, hermanos. Y voy a mostrarles un ejemplo con Génesis 33:5. Cuando Jacob fue a encontrarse con su hermano para reconciliarse, Jacob viene frente a su hermano y Esaú lo ve venir. Y cuando ellos dos se encuentran,
Ya no ve venir a Jacob solo. Mire lo que dice allí, Génesis 33:5. Dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que ¿qué? Que Dios ha dado a tu siervo. Noten, hermanos, lo que estaba diciendo. Nosotros somos los progenitores, pero los hijos nos vienen de Dios. Los hijos no son propiedad nuestra. Los hijos los da el Señor. Los hijos que Dios nos da por un tiempo es para criarlos, hermanos. Son un regalo temporal. No nos pertenecen, son un regalo temporal. Miren lo que dice allí, Salmo 127:3. Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y así como la madre de Moisés crió al niño por un tiempo, hermanos, Dios nos da a los hijos como algo que realmente es para Él. Se nos dan los hijos para criarlos temporalmente para Él. Una herencia, desde que nacemos no tenemos la herencia. Una herencia se nos otorga. Es algo que muchas veces ni siquiera merecemos. Si usted nota, hoy día las personas disputan por las herencias, pero las herencias muchas veces ni las merecemos, hermanos. ¿Por qué la gente disputa por la herencia de sus padres si acaso quién fue el que trabajó? La herencia muchas veces no la merecemos. Ahora, con la herencia muchas veces hacemos lo que bien nos parece, no lo que los dueños de ese recurso un día se propusieron en su mente y en su corazón. La herencia es algo que se nos regala, hermanos. No es algo que nos pertenece. Por eso dice el Señor aquí que herencia de Jehová es un regalo temporal. Y así entonces, como Moisés pudo ser criado por su madre durante un poco de tiempo, Dios nos da a nosotros los hijos como un encargo. Los ha dejado bajo nuestro cuidado por un poco de tiempo, hermanos. Ahora, usted puede estar pensando en que tal vez usted ya tiene 80 años, pero su hijo sigue viviendo en casa, ¿no? Sí, pero muchas veces están viviendo en casa, pero los padres no los están criando. Y finalmente, por más largo que sea el tiempo, su hijo tiene que salir de casa. Tiene que salir de casa. A esta mujer se le encargó el niño por 3 años. Fue un tiempo corto. Ahora, si pensamos muchas veces nosotros en la experiencia propia, uno puede decir que el tiempo que pasó con sus padres realmente se pasó muy rápido. Y uno mira hacia atrás y dice, si yo hubiera estado todavía con mi padre. Pero el tiempo se va así, hermanos, es corto. El Señor ha puesto a los hijos bajo el cuidado de los padres por un poco de tiempo. Y Él mismo manda entonces que en ese poco de tiempo los criemos para Él. Algo muy parecido a lo que ocurrió con esta madre es lo que también pasó con Ana, la madre de Samuel. Primera de Samuel 1:21 al 28, usted puede leerlo también allí en casa. Recuerden que esta mujer no podía tener hijos y le rogó al Señor que le concediese uno, que si le daba uno, ¿qué hacía con él, hermanos? Se lo consagraba a Él
Ella entendía que los hijos tampoco le pertenecían, es un regalo del Señor y son temporal. Por eso, hermanos y amigos, no debemos criar a los hijos de acuerdo a nuestros pensamientos, como si fueran de nuestra propiedad. Ellos deben ser criados para Dios y de acuerdo a lo que Él mismo nos muestra en su palabra. Noten las palabras una vez más de la princesa. Ella le dijo a aquella mujer hebrea: lleva a este niño y críamelo. Críamelo. Le pertenecía a ella, no como a ella le pareciera, sino críamelo para mí. Y muchas veces entonces debemos nosotros también pensar, ¿para quién estamos criando a nuestros hijos? Uno puede notar, hermanos, niños que son la réplica de sus padres. Son idénticos, pero muchas veces son idénticos porque los mismos padres ejercen esa presión sobre ellos. Muchas veces la frustración de los padres ha llevado a hacer de sus hijos un esclavo, hermanos, donde quieren satisfacer lo que ellos no pudieron lograr. Ellos quieren que su hijo logre lo que ellos no pudieron lograr. Ellos quieren que su hijo estudie lo que ellos no pudieron estudiar. Pero no están pensando, o si lo piensan, lo hacen muy poco, en criarlos como el Señor lo manda. ¿Ha notado, hermanos, que nuestros hijos deben seguir al Señor y no a nosotros mismos? ¿Por qué formar de ellos una réplica nuestra? Debemos mostrarles el camino. Debemos conducirlos al Señor, criarlos para Él. No nos pertenecen. Es un regalo de Dios el hecho de que podamos tener un hijo. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos, pensar en que estos hijos tienen que ser criados para el Señor. El Señor mismo lo manda, hermanos. Nosotros también debemos entender estas cosas. Saber que tarde que temprano nuestros hijos tienen que ser presentados delante del Señor. Miren que aquella mujer no tuvo a Moisés para siempre. Éxodo capítulo 2, versículo 10 nos dice: y cuando el niño creció, ¿qué hizo ella? Ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, es decir, lo adoptó y le puso por nombre Moisés. Notan, aquella mujer no se quedó con el niño, hermanos. Ella simplemente lo crió de acuerdo a lo que la princesa le había dicho. También nosotros debemos entender o atender, hermano, a lo que dice el Señor en su palabra respecto de nuestros hijos. El Señor dice en su palabra respecto de nuestros hijos que debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero noten una vez más, nosotros muchas veces dejamos eso de lado y no es tanto como el Señor mande, sino como a mí me parece o como a mí me criaron. Y realmente allí perdemos entonces el enfoque y el sentido, hermanos. Porque los hijos deben ser criados no para nosotros mismos, sino para el Señor. También debemos atender estas cosas, hermanos. Y debemos saber que Dios confía a los hijos en nuestras manos y nos da las herramientas necesarias para poderlos criar. Es decir, que usted no pudiera decir un día, pero no sé cómo corregir tal pecado del niño, no sé cómo enseñarle tal cosa. No, hermano, si usted no sabe es porque no se ha interesado en conocer acerca de estos temas. Por eso decía allí en la introducción que
parece ser que dentro del mismo pueblo cristiano ya estos temas no son tan llamativos. Y si es así, hermanos, en el caso nuestro, es posible, muy posible, que nos estemos apartando de Dios y de su palabra y no estemos practicando realmente esto como el Señor lo manda, no como a nosotros nos parece, sino como el Señor lo manda. Por eso, hermanos, entonces debemos aprovechar el poco tiempo que nosotros tenemos bajo nuestro cuidado a estos pequeños y criarlos conforme a lo que el Señor quiere que los formemos. El Señor quiere que nosotros los entrenemos, los eduquemos, le formemos de acuerdo a lo que Él mismo nos ha mostrado aquí en su palabra. Allí mismo tenemos las herramientas, hermanos. Y por darles unos pequeños ejemplos, debemos aprovechar el tiempo para formarlos de acuerdo a lo que el Señor nos muestre allí, enseñándoles, por ejemplo, el camino del Señor con su palabra. ¿Recuerdan Deuteronomio 6, 4 al 9? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo allí a Moisés luego de darle los mandamientos, hermanos? Le encomendó sus hijos al pueblo, que cuidaran de sus hijos y que esas cosas que ellos ahora habían visto y sabían, ¿qué hicieran con eso? ¿Que lo guardaran dentro de un bolsillo, hermanos? No, que se lo repitieran a sus hijos, es decir, que se lo enseñaran constantemente. Ellos debían hacer eso, hermanos. Debían moldear a sus hijos. Y si usted nota allí en Deuteronomio 6 en adelante, va a ver que el Señor manda esto por razón del corazón mismo de sus hijos. Porque Él les dice, y cuando sus hijos les pregunten, por ejemplo, papá, ¿y qué significa el que nos reunamos en día de reposo? No sé, pero pues toca hacerlo, ¿no? No, hermanos. Debemos darle razón a nuestros hijos, formarlos como el Señor quiere que los formemos, que les enseñemos el camino de su palabra, como dice allí entonces Deuteronomio 6, 4 en adelante, repitiéndoles, enseñándoles constantemente, hermanos, de día y de noche, al acostarnos y cuando nos levantemos, cuando estemos en la casa y por el camino. Eso quiere decir, hermanos, que la tarea no es de un momento apenas. La tarea demanda tiempo y esfuerzo. Debemos aprovechar el tiempo, hermanos, exhortándoles para que tengan temor de Dios, como nos muestra Salmo 34, 11, hermanos. Salmo 34, 11. Dice allí la palabra del Señor: el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas. Estaba leyendo el 33, 11. 34, 11, donde dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué debemos hacer nosotros con nuestros hijos, hermanos? Enseñarles el temor del Señor. Debemos aprovechar el tiempo corto que tenemos con ellos para enseñarles el temor del Señor. Debemos aprovechar el poco tiempo que tenemos corrigiéndoles su pecado mediante el uso de la vara. Eso también forma parte de la crianza. Me parece absurdo cuando un padre de familia me ha respondido un día: tiene 3 hijos. Y un día me preguntó acerca de si nosotros los cristianos
corregimos a los hijos? Bueno, ellos dicen si les pegamos, ¿no? Porque no entienden qué es corregir. Y yo le dije, nosotros debemos hacer como la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que el padre que ama a su hijo, lo corrige. Y dijo, ustedes son peores que nosotros. ¿Cómo se le ocurre pegarle a un niño? Hermano, tuve que callarme, porque es una necedad que un padre piense de esta manera. Debemos aprovechar el poco tiempo que tenemos para criar a nuestros hijos también en la disciplina del Señor. Debemos mostrarles su condición espiritual para que ellos puedan venir a Cristo y tengan vida. Así como lo dice Juan 14:6. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y estos niños también necesitan tener vida, hermanos. Debemos invitarles también, aprovechar el tiempo e invitarles a que sirvan a nuestro Dios, así como lo hizo David con su hijo, hermanos. Primera de Crónicas 28:9. Para resumir entonces en este punto, debemos saber, hermanos, que criar hijos es un encargo divino, es una encomienda, es un mandato que Dios ha puesto en nuestras manos por un poco de tiempo. Debemos saber respecto de criar hijos, hermanos, que esto es un mandato de Dios. El Señor nos los ha confiado por un poco de tiempo, pues los hijos le pertenecen a Él y debemos criarlos para Él. Hasta aquí entonces nuestro primer punto, de acuerdo a lo que vemos entonces allí en Éxodo capítulo 2, versículo 9. Pero debemos preguntarnos entonces, ¿qué más nos muestra este pasaje respecto a lo que nosotros debemos saber en cuanto a criar hijos, hermanos? Debemos entonces saber que esto tiene su recompensa. Criar hijos tiene su recompensa, hermanos. Es decir, que esto tiene una remuneración. Esto tiene su pago, hermanos. Criar hijos tiene un pago. Note cómo lo dice allí el mismo pasaje. La mujer, la princesa, le dijo a la hebrea, la madre de Moisés, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. ¿Notan lo que estoy diciendo entonces? Criar hijos tiene su recompensa, hermanos. Ahora, una vez más, no debemos olvidar entonces que esta mujer es la madre biológica de Moisés. Ella es la madre biológica de Moisés. Y ella había escondido a su hijo durante 3 meses, hermanos. A causa del edicto había escondido a su hijo durante 3 meses. Esto para evitar que su hijo lo mataran. Como lo muestra entonces allí, Éxodo capítulo 1, versículo 22, yo les leo, donde dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Allí a todo hijo varón, hermanos. Durante ese periodo de tiempo, esta mujer junto con su familia, hermanos, ellos allí desacataron la orden de aquel rey. Y ya nosotros sabemos qué pasa o qué pasaba en ese tiempo, ¿no? Hoy día muchos de nosotros aún desacatamos las órdenes, pero en ese tiempo, hermanos, la cosa era severa, ¿no? Se desacataba la palabra del rey y era la misma muerte. Ahora, esta familia, hermanos, temía a Dios.
Y como dice allí en Hechos, el apóstol Pedro, para ellos era más necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta mujer, juntamente con su familia, han guardado a su hijo durante 3 meses. Noten que no tuvo que ser fácil esconder a un recién nacido. Y hoy día tenemos las paredes, ¿no? Y pueden ser gruesas, en concreto y muchas más cosas, antirruido. Pero en aquel tiempo no tenían eso, hermanos. Y aquella mujer tiene a su hijo. Es posible que a la 1, 2 de la mañana el niño no se levante. Mami, quiero. No, hermanos, ¿cómo avisa un niño? Llorando, ¿cierto? No era fácil para aquella mujer entonces guardar a su hijo durante 3 meses. La crianza de aquel pequeño era algo complejo, porque se tenía en riesgo que lo mataran. 3 meses, muy seguramente, allí aquella mujer, día y noche, esforzadamente, dedicadamente, al más mínimo ruido, al más mínimo movimiento, tuvo que acallar los sonidos y el llanto de su hijo con su propio pecho. Con su propio pecho. Esa familia temía a Dios antes que a los hombres, hermanos. Y temían y se aferraban en fe a Él. Y por eso decidieron preservar a aquel pequeño aún sabiendo que tenían que tenerlo escondido, hermanos. Hebreos 11:23 nos muestra esto. Mire cómo lo dice allí. Hebreos 11:23. Dice allí la palabra del Señor: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Ellos no temieron al decreto del rey. Noten, hermanos, cómo es la crianza, ¿no? Comprometida con el Señor. La crianza es comprometida con el Señor. Y ellos no tuvieron en más alto valor, sino que es su propia vida, sino que se aferraron al Señor. Y por eso escondieron a aquel pequeño, hermanos, aún a sabiendas de que estaban desobedeciendo el mandato del rey. Sin embargo, hermanos, esta mujer muestra su sagacidad al lograr ocultar este pequeño y meterlo dentro de un canasto cuando ya vio que no era posible más guardar al bebé. Ella prefirió adaptar un canasto y dejar que fuera río abajo donde muy posiblemente otra persona lo pudiera encontrar. Ella por fe, solamente por fe, estaba pensando en que este niño podía seguir viviendo, hermanos. Y imagine usted allí la escena, una madre que ha criado a su hijo, que ha estado allí día y noche, tratando de ocultarlo para preservar su vida, y ahora tiene que abandonarlo allí dentro de un canasto río abajo. Piensen un momento, hermanos, ¿será fácil la situación que esta mujer tuvo que vivir? ¿Para qué madre es fácil desligarse de sus propios hijos? No fue fácil estos 3 meses para aquella mujer, hermanos. Sin embargo, ella tenía su fe puesta en el Señor, a fin de que el Señor preservase la vida de su pequeño. Ella hizo todas esas cosas. Ahora, hermanos, esta mujer lo que no sabía es que Dios en su providencia le iba a volver a entregar a este niño para que lo criase. Ella no sabía que en la providencia del Señor, Él le iba a volver a este pequeño.
y allí estaría entonces su recompensa. Triste pensar hasta el momento, hermanos, donde ella tiene que desligarse de su pequeño, donde tiene que dejarlo ir. Pero ahora noten la recompensa. Cuando oye de la princesa estas palabras, cuando le dice, críame a este niño y yo te lo pagaré. Lo que anteriormente fue triste, ahora, hermanos, imagínense el contraste para esta mujer. Una alegría, ¿no le parece? Volver a tener a su pequeño. Saber que ella misma lo podía criar con toda libertad, hermanos. Ya no habría cosa que le impidiese criar a su pequeño. Ya no había orden del rey sobre él para matarlo. Estaba totalmente protegida, ella y el pequeño. Esta mujer iba a poder criar al niño, alimentarlo de su mismo pecho, tenerlo sin ningún impedimento o miedo directo. Nada podría impedir que pudiera entonces tener a aquel pequeño y criarlo como debía criarlo, hermanos. Entonces, ahí sí, muy seguramente, imagínese usted lo que yo estaba diciendo en el primer punto. 3 años donde esta mujer pudo criar a su hijo, no meramente de manera física, sino que también podía criarlo cuando lo disciplinaba y dejar que llorara tranquilamente, hermanos. Ya no tenía que esconderlo. Ya no tenía que esconderlo. Ella estaba criando a este pequeño como tenía que hacerlo. Ahora, hermanos y amigos, ese es el contexto de lo que estaba ocurriendo allí. Eso era lo que estaba ocurriendo allí con este pequeño y su madre. Su recompensa ahora estaba evidenciándose, no estaba limitada. Cuando el Señor dice allí en su palabra, cría a este niño y yo te lo pagaré, muy seguramente ha venido a su mente, hermanos, entonces que va a recibir billetes. Pero déjeme decirle una cosa, la palabra dice que donde está tu tesoro, está tu corazón. Si su tesoro está en el dinero, pues realmente usted está criando hijos por amor al dinero. Pero si su corazón está en el Señor, si su corazón está en su reino, usted va a criar hijos para el Señor y para su reino. ¿No le parece que esto debe ser así? Sin embargo, entonces, hoy día para muchas personas se ha convertido en un estorbo el hecho de criar hijos, hermanos. Se les ha convertido en algo que tranca sus proyectos, que les parece mucho dedicar tiempo a sus hijos. Cambia su futuro. Pero noten, esta mujer tan pronto escuchó a la princesa decir, lleva a este niño y críamelo. Ella no lo pensó ni siquiera un momento, hermanos. El texto dice allí, y la mujer tomó al niño, ¿y qué hizo con él? Se dedicó a criarlo, hermanos. Se dedicó a criarlos. Aunque hayan muchas personas que hoy día no quieran hacer esta tarea, y lo más triste es que dentro del mismo pueblo cristiano puede notarse eso, hermanos. Debo también decir que para muchos otros esto ha venido a ser una bendición del Señor, el que Dios nos permita criar hijos para su gloria, el que el Señor nos permita criar hijos para su reino, el que el Señor nos permita moldear el corazón de nuestros hijos, el que el Señor nos permita ser instrumentos en sus manos para encaminar hijos a la salvación. Hermanos, es un privilegio. Nos vemos recompensados allí, toda vez que vemos que no criamos a nuestros hijos conforme a nuestros pensamientos, sino que los estamos criando para el Señor.
¿Quién de nosotros es un obrero digno delante del Señor, hermanos? Es por la gracia del Señor. Y por eso entonces allí, hermanos, nos dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado usted, hermano, gozoso, alegre, dichoso, porque usted puede criar hijos para el Señor. Allí está su recompensa. Allí está nuestra recompensa. Somos dichosos toda vez que nosotros podemos criar hijos para el Señor. En conclusión, hermanos, debemos saber entonces que criar hijos es un mandato divino y debemos criarlos para Dios mismo. Sabiendo esto, entonces tenemos a los hijos por un poco de tiempo con nosotros, hermanos. Una vez más, les animo a que nos esforcemos en la gracia del Señor y podamos entonces criarlos como Él lo manda en su palabra. Debemos saber, hermanos, que criar hijos para Dios tiene recompensa en nuestra alma. Oremos, hermanos. Dios y Señor nuestro, damos gloria a tu nombre por tu palabra, porque ella misma nos muestra lo que debemos saber respecto a criar los hijos, y muchas veces no lo hemos hecho como tú mismo lo mandas. Por eso te suplicamos, Padre, enséñanos, moldéanos a nosotros mismos y llévanos a comprometernos con estas cosas, a fin de que en verdad estemos aprovechando el poco tiempo que tenemos con nuestros hijos y poderlos criar para la gloria de tu nombre. Por Cristo nuestro Salvador oramos y te damos gracias, Padre. Amén. Señor les bendiga, hermanos.